Bueno, no he presentado yo libros muy a menudo, de hecho no lo he hecho nunca, es más, esta es la primera vez que voy a presentar libros, pero no me podía sustraer a la petición expresa de mi hijo Roque de 3 años para presentar lo que ahora mismo forma parte de su colección de libros favoritos antes de irse a la piltra, que son las aventuras de Little Niño, aventuras musicales de un protagonista, Little Niño, que ya ha estado con su oso, ya ha estado, por ejemplo, con David Bowie, ya ha estado con los Beatles, ha estado con los Stones, ha estado con Aretha Franklin, y le faltaba uno de los más grandes, sino el más grande. Little Niño ha descubierto a Elvis Presley. Ya son palabras muy serias, ya esto me toca mucho en lo personal. Leerle este cuento a mi niña ha sido toda una experiencia, nos lo hemos pasado los dos muy bien, así que para mí es un placer hablar con los dos autores, con Jaime el dibujante y con Dani, quien se ha encargado del argumento de esta nueva aventura de Little Niño y su oso Renato. Jaime, Dani, ¿qué tal? Buenos días a los dos. Muy Hola, buenos buenos días. días. Bueno, lo primero que os voy Iñaki, a preguntar, qué voy a empezar placer. por Dani, y es el origen de esta colección. ¿Cómo se os ocurrió este maridaje de las aventuras de Little Niño, de este moderno Little Nemo, y su combinación con grupos musicales, con los grandes Bueno, iconos pues, del rock de toda la vida? la realidad es que se juntan dos factores que inevitablemente nos llevaron a este proyecto casi sin saberlo. Por un lado, pues en 2017, que es cuando empezamos, 2016-17, que es cuando empezamos con todo este periplo. Jaime es padre primerizo en ese momento, acabábamos de trabajar juntos en un libro mío que se llamaba Esquelas Sonoras, sobre músicos que habían muerto en circunstancias absurdas. Y entonces, bueno, ante la propuesta de, oye, ahora estoy muy metido con esto de la paternidad y de la literatura infantil y estoy pensando en que podríamos hacer algo para niños. Entonces, bueno, tú ya sabes que una de las premisas es escribe de lo que sepas, ¿no? Entonces, fue cuestión de literatura infantil, tema musical, que es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos une desde hace muchos años, y casi salió rodado. Sí, Dani, Bueno, que nadie se además, equivoque, porque esto, Jaime, no son las biografías de los músicos. Esto es nada. un cuento para niños donde los músicos son protagonistas, lo que rodea a la banda o al músico en cuestión, como es el caso que nos ocupa de Elvis Presley, pero esto sobre todo es un cuento enfocado a los niños, no es un cuento para que los adultos nos gustemos una vez más con la biografía de nuestros héroes musicales. Esto va Nada, para ellos. nada. A ver, para determinadas edades, darles la turra a los niños sobre quién fue Elvis o quién fue los Beatles o tal, la verdad es que es inútil, contraproducente incluso, porque además vas a conseguir seguramente que les cojan hasta tirria. Entonces, sí, la idea de Dani, que era muy fan de Little Nemo, era hacer cuentos de ficción, cuentos bonitos, con fantasía, pero claro, además empezamos con los Beatles, joder, qué fantasía, ¿no? Todo su imaginario, sus personajes, pues en vez de ir por los propios Beatles y sus historias, más por las historias de sus canciones, de sus personajes, del Loco, de Lucy, etcétera, ¿no? Y eso nos parecía algo bonito que no se había hecho, y que no quiere decir que no se haya hecho sea mejor, pero que no se ha hecho y era un terreno por explorar, ¿no? Todo ese imaginario bueno, no se había hecho, pues sí, a lo mejor Hielo Submarine, la película, es a lo mejor algo cercano, pero bueno, por ahí fue, y es verdad que no es biográfico, pero es verdad que justo este de Elvis sí que tiene un poquito más de biográfico, sigue siendo un cuento, pero sí que tiene algunas pinceladas más de biografía. Bueno, habéis conseguido algo con los cuentos que yo solo conocía en el éxito de Pixar al respecto, y es enganchar un poco a los adultos. En vuestros libros hay muchos guiños para quien conozca, por ejemplo, y sea fan de Elvis Presley. Esto a los niños les va a dar igual, no será más que un señor gordo. Pero aquí está el coronel Tom Parker, por ejemplo, una figura absolutamente fundamental en la biografía de Elvis Presley. Como esto hay muchos guiños a lo largo de todo el libro que va a descubrir el que es fan, claro, o sea, que están ahí metiditos para deleite un poco del padre, ¿no? Sí, claro, es lo que muchas veces denominamos la técnica Star Wars, ¿no? Entonces, los que ya peinamos canas y con suerte, nos acordamos de haber ido al cine con nuestros padres a ver el estreno de la Guerra de las Galaxias. Claro, yo recuerdo que mi padre, profesor de historia, salió el hombre medio anonadado diciendo, bueno, esto es el Imperio Romano, ¿no? La República, el Imperio, esto es maravilloso, pero ¿dónde me habéis traído? Y bueno, pues tú que eres un infante, que apenas levantas 2 palmos del suelo, pues te has quedado con los buenos, con los malos y con las espadas láser, ¿no? Pues aquí un poco, salvando las distancias, se ha intentado un poco lo mismo, ¿no? Que crear una historia que pueda funcionar para los más pequeños, pero que al fan de Elvis de toda la vida le encante encontrando pues todos esos pequeños secretos y todas esas cosas ocultas que metemos aquí y allá, Pero ¿no? en este caso, además, hay una cosa que une, que es la música.
que solemos coger grupos y artistas que está comprobado que a los niños les gusta. O sea, el que les gusta a los padres y a los niños les entra. Porque oyes, yo qué sé, That's All Right Mama, o yo qué sé, o Twist and Shout, y es que se ponen como locos, claro, ¿no? O sea, la gracia al final era crear una experiencia donde el padre, el tío, el abuelo pudiera compartir su pasión musical con su nieto, con su ahijado, con su hijo, con su sobrino, ¿no? Entonces, bueno, esa era la pretensión. No sé si la hemos conseguido, pero nosotros por lo menos seguimos intentándolo. Bueno, y por si acaso alguien todavía se queda sin... Esto es como los buenos crucigramas también tiene soluciones al final. Es decir, al final de cada historia, en el caso de Elvis también, hay una especie de epílogo donde se explican también la relación entre muchos dibujos y las canciones, o pequeños detalles como la casa en que nació Elvis Presley en tu pelo. O sea, algo que enriquece todavía un poco más el cuento, no solo para el crío, sino también para el padre, que puede haberse despistado, por ejemplo, con alguno de los elementos y tiene su explicación al final. Es que pensáis en todo, ¿eh? No habéis dejado sin atar un cabo. Efectivamente, no damos jamás puntada sin hilo. Sí, bueno, el proyecto empezó de una manera y tal, y hay partes de ese final que tienen que ver con sugerencias de Steph, del editor, que le mandamos un saludo y alabanzas y ¿qué más? No sé, ¿qué le mandamos? Bueno, genuflexiones y adoración eterna. O sea, sí, a Banks, que nos han apoyado un montón. Yo estoy a esto de ponerle una estatua ecuestre en la entrada de mi casa. Oye, si lo que queremos que funcione también bien es la presentación. Yo es la primera vez en la que además veo una presentación de un libro como un poco de maridaje musical. Además, con mucha gente que conozco yo muy bien. Es el caso de la pequeña selección musical que habéis preparado vosotros para esta presentación. Jaime, hazme un poco de maestro de ceremonias, de DJ. ¿A quién vamos a escuchar en primer lugar? Pues yo creo que vamos a escuchar a Moses Rubin, que está ahí en un disco que he puesto y que cuando le da el blues o al rock and roll con la guitarra, es un guitarrista espectacular y nada, vamos a escucharle. Hola a todos y a todas, soy Moses Rubin y para mí es un enorme placer estar hoy en esta presentación de una nueva aventura de Little Niño que esta vez descubre a Elvis Presley, el rey del rock and roll. Es un enorme orgullo una vez más formar parte de las aventuras de este entrañable personaje, gracias a Dani y a Jaime. Y nada, solo espero que disfrutéis de estas actuaciones en este maravilloso evento de presentación y de esta nueva aventura de Little Niño. That's alright, mama, that's alright for you. That's alright, mama, any way you do. That's alright, that's alright. That's alright, my mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa did told me too. Son, that girl you foolin' with, she ain't no good for you. That's alright, that's alright, that's alright now, mama, any way you do. I'm leaving town this morning, leaving this town for sure. Soon you will be bothered with me hanging round your door. That's alright, that's alright, that's alright now, mama, any way you do. Well, dee 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 dee. That's alright, that's alright, that's alright now, mama, any way you do. That's alright now, mama, any way you do.
Bueno, pues ahí estaba el blues, que es absolutamente fundamental en la biografía del último héroe que acompaña a Little Niño en sus aventuras, aunque bueno, no es el propio Elvis, porque en esta ocasión quien acompaña a Little Niño y a su oso Renato en esta aventura es Lisa Mari, es la hija. ¿Cómo hacéis la selección de personajes a la hora de introducirlos, a la hora de que Little Niño esté acompañado en su aventura? ¿Qué sistema seguís para elaborarlo? Bueno, hablar de sistema sería tal vez pecar de optimista. O sea, muchas veces estos son flashes que se te van ocurriendo y normalmente cuando no estás pensando en ellos. Realmente todo parte de cómo se maneja un poco lo que es la cuestión musical, ¿no? O sea, siempre seguimos, al menos yo antes de escribir la historia, siempre sigo un poco la misma dinámica. Primero hago una selección por supuesto, me tiro semanas escuchando toda la discografía del artista de turno y voy haciendo una selección, ¿no? Selección donde primero están lo que llamamos las canciones dibujables. Son aquellas canciones en cuyo título ya te está dando un dibujo, ¿no? Crying in the Chapel, bueno, vale, tiene que salir una capilla. Hound Dog, vale, no sé, va a haber sabueso. Claro, luego tienes todas esas canciones que son tan famosas que no pueden faltar en el cuento. Y luego, por último, siempre están esas canciones que sin ser famosas nos gustan tanto que también hay que meterlas. Entonces, a partir de ese listado, que suele ser una cosa como muy dispar, dices, bueno, vale, muy bien, redoble de tambor. A partir de este listado hay que crear una historia. Entonces, bueno, pues en este caso, efectivamente, pues, ¿cómo ahí podíamos enlazar todas estas cosas tan dispares? Pues bueno, pues ahí se nos ocurrió que Lisa Marie llegara al dormitorio de Little y persiguiendo canciones que se habían escapado de la guitarra de su padre, ¿no? Bueno, oye, Jaime, claro, esto te obliga también a hacer labor de caricaturista, ¿no? Hemos visto que Elvis Presley te ha salido fantástico, pero dime, entre los Stones, los Beatles, entre también Aretha Franklin, ¿tardas mucho luego en pillarle el puntito, en encontrarle el personaje? Es verdad que no tengo que dibujarlos mucho porque casi siempre me tengo que inventar los personajes, pero sí, cuando toca dibujarlos es una responsabilidad porque hay que captarlos bien y que encajen en el estilo del cuento y todo eso. Entonces, bueno, a veces lo paso mejor y a veces peor. Fíjate, Bowie, por ejemplo, en el cuento de Bowie aparecían 7, 8 Bowies. Entonces sí que, por ejemplo, en ese tuve que hacer mucha investigación de cómo sería la mejor manera de sacarle en varios ángulos y cuál es su mejor perfil y todo eso para que se le reconociera siempre a Bowie disfrazado de diferentes personajes. Aquí Elvis sale poco. Sí sale Lisa Marie, que la ha hecho como una niña pues normal, como una niña como Little Niño y tal, pero sí que hemos investigado, por ejemplo, qué ropa iba a sacar. A mí no me apetecía sacarla con vestido, entonces encontré una foto muy bonita que sale con esos pantalones de rayas muy americanos y me pareció ideal. Encaja con los colores de Little, además, perfecto, y iba a dar una silueta recortada en esos fondos muy, muy bonita. Dani, yo suelo leerle los cuentos a Roque a la hora de irme a la cama, pero no sé si fue así como los concebiste o si tú tienes más en mente que los leamos con una playlist un poco más... Claro, lo que pasa es que si yo le pongo la música, acompaño la lectura del cuento con la música, el niño no se me va a dormir. Pero ¿cuál fue el...? ¿Cómo lo concebiste? Ni él ni vosotros. Bueno, pues yo creo que sí que es cierto que el cuento te está llamando a nocturnidad, ¿no? Porque solo hay que ver el comienzo, ¿no? O sea, realmente todas las aventuras empiezan cuando el niño se va a la cama. Pero sí, vamos a ver que al tener lo que tú has denominado tan estupendamente como maridaje musical, claro, esa combinación lo hace poco idóneo para según qué horas. Por lo tanto, pues para cualquier momento del día. Claro, el maridaje está hecho, porque vosotros siempre incluís el listado de canciones en vuestros cuentos. Jaime, vámonos con otro poco más de música. Creo que a los protagonistas que vienen ahora les conozco un poco más. Son la gente de los Limbos. Bueno, sí, vamos con los Limbos y a ver qué han hecho. Son, igual que Moses Rubin, son parte del staff Little Niñato, que nos ha acompañado en los cuentacuentos, me ha acompañado a mí. Ya sabes que yo a veces hago cuentacuentos musicales con música en directo, como bien decías, a veces te pide playlist, pues esto lo hacemos en directo con músicos mientras yo lo cuento y es una pasada y tengo muchas ganas de volver. El caso, vamos con los Limbos, a ver qué dicen. Muy buenas a todos, aquí estamos Roy, Daniela de Limbos. Y Little Niño descubriendo en esta ocasión a Elvis. Con Renato. Y con letras doradas. Bueno, un placer estar en otra presentación de esta grandísima obra itinerante de nuestros queridos amigos Jaime Pantoja y Dani Llabrés.
Y vamos a hacerlo con una versioncilla así, cortita y al pie, de un tema que grabó Elvis en sus años mozos y que se titula Hound Dog. Let's Go. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never got a rabbit, ain't no ready man. Say you were high class, no doubt was just a lie. Well, they say you were high class, that was just a lie. Well, you ain't never got a rabbit, ain't no ready man. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never got a rabbit, ain't no ready man. Yes. No lo puedo valer. Bueno, un gusto. Hasta la próxima. Muchos éxitos. Dani, vamos con una pregunta seria. ¿Esto nos puede servir para transmitir a nuestros hijos la pasión que tenemos por estas bandas sin el temor a que les abrasemos poniéndole los discos una y otra vez y acaben saliendo rebotados en dirección contraria hacia el electrolatino? Pues ojalá. Me encantaría que así fuera. De todas formas, me parece que tenéis ahí un duro trabajo donde la línea entre el amor y el odio es demasiado fina y entre la rebeldía y el amor paterno también. Es muy importante. Jaime, Aretha Franklin, Sí. Beatles, Stones, David Bowie, Elvis Presley. ¿Cuál es el criterio para escoger un personaje de las aventuras de Little Niño? Pues mira, el primer criterio es lo que salga dibujado en la habitación de Michelle del primer capítulo de Little Niño, que es el de los Beatles. Ahí ya Salen pusimos un casi montón de todos los que son o van a ser. Bueno, Pero de eso todas es formas, una broma. apunto que ni siquiera estaba hecho adrede. No estaba O sea, hecho adrede, pero van saliendo todos. Sí. Luego, sí. Ajá. y luego, por otra parte, es la discusión diaria entre Dani, la García, que es su mujer, la Sainz, que es la mía, y Clara, que es mi hija, diaria La familia Little desde hace Niño, 4 la familia. años. Tenemos la discusión diaria de cuáles son los siguientes Little Niño, Ujú. cuál va a ser el siguiente, los Rolling Stones, no sé qué, cuánto, los Beatles, Aretha, Bowie. Bueno, en los que van a venir ahora, venía uno, se han cambiado y entonces viene otro, pero bueno, por lo menos sabemos que hay 2 más previstos para el Ujú. próximo año. Yo creo que es muy importante a la hora de elegir, básicamente, 1, que nos guste a nosotros mucho. 2, que su música sea una música que a los niños les guste mucho. Y 3, que dentro de lo que cabe, pues sea relativamente famoso por estos lares. Sí. Pero O sea, que sobre será todo, más famoso encontrar a Little Niño compartiendo aventuras con Chuck Berry que con Pink Floyd, igual, ¿no? Que es un poquito ya más te lo complicado. adelanto. Ya sí, seguro. Jaime, ¿se puede Segurísimo. adelantar con quién Sí. va a compartir sueños nocturnos Little Niño en breve, después de Elvis? Sí, bueno, no llego a la guitarra. Pues van a ser los Kinks. Van a ser los Kinks, ni más ni menos. Es, Ujú. digamos, quizás el cuento más como una banda que hay que reivindicar, más que la más famosa, pero que era la tercera en discordia, ¿no? El Atlético de Madrid de las bandas de la British Invasion. de la British Sí, sí. Invasion. Y nada, van a ser los Kinks. Venía otro, que eran mujeres, pero al final hemos tenido que dar un cambio por cosas de fechas y de estaciones. Sí, sí.
Así que Ahí nada, lo dejamos. ahí lo ¿Y dejamos. se sabe para cuándo, más o menos? ¿Será la próxima aventura de Little Niño? En enero, ¿no? Sí. Pues creo que va a ser enero de 2022. Creemos, a ver si llegamos y en principio sí, siempre llegamos. Sí, habrá en enero de 2022 y el de chicas que teníamos preparado para posiblemente octubre, noviembre de ese año también. Oye, hay una figura que también está presente en todas las aventuras de Little Niño, su hermana. ¿Qué importancia tienen los hermanos mayores que escuchan música en casa? Porque ellos a veces han sido los que han provisto a los hermanos menores y medianos de cultura musical. Supongo que no será gratuita también la presencia de la hermana de Little Niño, siempre poniendo discos, ¿verdad? O con los cascos, escuchando música en casa. Además, ojo, con un tocadiscos, con vinilos. Sí, ¿No le gusta el streaming a la hermana mayor de Little Niño? Seguro que también, pero bueno, le damos un poco de romanticismo y de atemporalidad a la cosa, porque igual dentro de 10 años sabemos que los vinilos van a seguir existiendo, pero igual el streaming dentro de 20 ha desaparecido y estamos escuchando otra cosa, yo qué sé. Pero sí, bueno, yo cuando dibujé a Michelle la hice un poco imaginando cómo iba a ser Clara de mayor, cómo quiero que sea, pero bueno, una cosa un poco absurda, pero bueno. Y mi hija Clara como que parece casi que se está convirtiendo en ella, ¿no? Pero sí, está ahí a tope. Michelle es... Sí, pero fíjate que todo lo que era la primera historia, ¿no? de Little Niño con los Beatles, no era ni más ni menos que esas ensoñaciones que tenía Little a raíz de la música que estaba escuchando su hermana en la habitación de al lado, y luego esto se ha convertido un poco como norma de la casa, ¿no? Siempre está, pues empieza ella, está escuchando ya un disco, Sí. y luego Little se va a la cama y a raíz de, ¿no? Pues bueno, su hilo conductor. Claro, igual Little Niño suena lo que sueña porque se va a la cama escuchando precisamente Lo que los discos de escucha. su hermana. Eso claro. es la idea, sí. Bueno, Oye, o lo que y escucha Jaime, el padre, vamos a ver. ¿qué feedback os dan los niños de las aventuras de unos personajes que en muchas ocasiones, no sé, el caso del último, lleva muerto 40 años? ¿Qué feedback de un niño pequeño que escucha quizá de Elvis Presley por primera vez, de las aventuras con su hija, con canciones? ¿Qué os dicen? Ahora de Elvis, la verdad es que hemos tenido poco feedback. El feedback que hemos tenido ha sido, por fin alguien, el de Martín, nuestro amigo Martín de Cantabria, nos ha dicho, por fin alguien se preocupa de lo que realmente importa, los números. Porque le gustan mucho los números y como salen sumas en el... Y Martín es el hijo de una pareja de amigos nuestros que viven en Santander. Y al respecto de Elvis todavía no hemos tenido mucho feedback, pero sí que hemos tenido niños por aquí que se han convertido a Beatlemaníacos, a estonianos y a bueno... Claro, normalmente Jaime, a raíz de cada nueva aventura de Little Niño, organiza unos cuentacuentos, va recorriendo España como el farandulero que es, con siempre buenos amigos músicos. Entonces, claro, el feedback es casi instantáneo, ¿no? Eso es. Pero de todas formas, ¿qué feedback puede tener Elvis? La realidad, y tú como padre y presliteriano lo sabrás muy bien, cuando dejas caer la aguja encima de un disco de Elvis y ves la reacción que tienen, sabes que ya has ganado de antemano. Esa partida... Porque es la manera es la manera de venderle esta mercancía también a un niño, haberle creado primero una imagen en su cabeza, haber compartido aventura con el héroe musical para después mostrarle que efectivamente este existe. Este sí, no como los otros personajes de muchos cuentos. De este sabemos cosas. Y una última cuestión. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso, una elaboración de las aventuras del Little Niño? ¿Cómo trabajáis vosotros dos cuando os juntáis para elaborar una nueva aventura? Pues, hay algunos que nos han costado más y otros que nos cuestan menos. También es cierto que a medida que va avanzando la colección, cada vez el reto es mayor. Entre otras cosas porque no deja de ser un guión muy marcado, con unos... Claro, el Little Niño se va a ir a dormir y se va a despertar en el universo de un artista. O sea, el comienzo ya está ahí y tienes que jugar con esas cartas, ¿no? Entonces, y sobre todo, por nuestra parte siempre hay un interés en que no se parezca nada un cuento al otro. Entonces, bueno, algunos cuestan más, algunos cuestan menos. Es cierto que yo muchas veces me olvido de que Jaime es un ser humano que además de Little Niño pues hace otro tipo de cosas y entonces me invento pues superproducciones de la Marvel que él dice, vamos a ver, necesito 3 años para llevar esto al cuento, así que hay que empezar a quitar. Claro. Oye, Dani, ¿nos da un poco de miedo también a veces? Es verdad que las aventuras de Little Niño pueden ser algo lisérgicas, porque claro, se meten en el mundo de David Bowie, que no era un mundo cualquiera, o en el mundo de los Stones, con un Mick Jagger que lo quiere pintar todo de negro, que va creciendo.
A veces teméis que no entiendan bien, que se pierdan un poco los niños, o no confiamos demasiado en ellos y luego son mucho más, y una percepción más desarrollada de lo que parece. Por supuestísimo, lo segundo. Es decir, podrán medir 2 metros, pero son listísimos. Entonces, sí que es cierto que además, bueno, al tener la suerte de que Jaime es padre por partida doble, tenemos ahí dos muy buenos elementos especialistas, como ninguno en cuento infantil, que nos hacen ahí unos testings magníficos. Esto funciona, aquí se ríen, aquí no se ríe. Vamos, en ese aspecto tenemos mucha suerte. Jaime, una última cuestión. ¿Y si Dani se empeña en un artista que no nos gusta, qué hacemos? Pues claro, dibujar a un artista desde la falta de cariño igual es más complicado, ¿o qué? ¿O te aplicas como un profesional? No lo vamos, no, es que no, ya nos han dicho muchas veces algunos artistas que o Dani no comulga o yo no comulgo o ninguno de los dos normalmente, porque Dani y yo vamos bastante... acabamos de publicar este libro. Vamos muy a una y, claro. Y no... Nuestro background en ese aspecto es muy importante, porque Jaime y yo hace décadas ya que nos conocemos y precisamente nos conocimos porque teníamos pasión por un mismo tipo de música. Claro. Entonces, el que nos guste mucho toda esa música afroamericana de los 50, de los 60, ese amor por este tipo de música que nos llevó a ser amigos antes de socios y partners, pues ayuda a que ese tipo de decisiones sean mucho más sencillas. Digamos que no ganamos tanto dinero con esto. De hecho, a veces no estoy seguro si lo perdemos un poco, como para ponernos a hacer cosas que no nos apetecen o no nos gustan. O sea, no. Y es lo que tú dices, Iñaki. Yo creo que además se notaría. Yo creo que si no le transmites pasión y amor sobre todo a algo tan... Que te lo está pidiendo tan a gritos como es un cuento infantil, vamos, yo creo que haría aguas por todas partes. Con Elvis, que Dani era mucho más fan que yo, pero yo también, bueno, yo sí he escuchado a Elvis, sobre todo las cosas más negroides y tal, pero claro, a raíz de esto me he hecho mucho más fan, o sea, me gusta muchísimo. Antes me gustaba menos. A Dani le pasó algo parecido, pero cuando era más joven, ¿no? Luego se casó con una señora. Con una señora que es una... Bueno, vamos, fan sería suavizar el tema, es una auténtica loca de Elvis que me ha llevado pues como pollo sin cabeza a casarme en Graceland, a casarme en Las Vegas disfrazado de Elvis y excentricidades similares. Entonces, vamos. Te has sacado una espina, con este libro, Sí, no. Y me he ganado un salvoconducto para tocar noches en el sofá muy poquitas. Ojo que no está mal. Oye, Jaime, hay una última cuestión que me está haciendo mucha ilusión. Lo estoy viendo detrás de ti. Renato existe, Renato is alive. Renato está contigo en esta presentación. Me acabo de dar cuenta. El oso tuerto de Little Niño, vámonos, que está inspirado. Es que está ahí contigo. O sea, forma parte de esta presentación. Sí. Aquí está. Bueno, se le ha ido un poco la cruz del ojo. El relleno. Sí. Lo tuvimos que hacer para los cuentacuentos, que es muy importante en los cuentacuentos, porque empieza casi con él saliendo de un sitio y nos acompaña, ha estado a punto de ir a Londres a actuar, lo que pasa que la maldita pandemia no nos dejó. Pero bueno, a ver... Bueno, ya está. El caso, que es que me ha salido un aviso del Zoom diciendo... Sí, a mí también. ¡Ah, socorro! El caso, que sí, que está aquí y es fantástico. Y va a empezar a actuar... Pronto va a empezar a actuar en gallego, ojo, en gallego. Sí, en nada volverá a la carretera. Sí. Oye, eso os iba a preguntar. No sé si os han pedido ya traducciones al euskera, al catalán, al gallego, de las aventuras de Little Niño, a otros idiomas en el extranjero, si tenéis plan esto de que vaya más allá. Esto empezó a salir en francés en enero. En enero salió Bowie. Salió Bowie en francés. Ahora ha salido prácticamente al mismo tiempo Elvis, tanto en Francia como en España. Y ahora en octubre en Francia sale el de Elvis, el de Beatles. Y creemos que en septiembre saldrá Beatles y Stones, Little Neno en galego. Caramba. Oye, pues habrá que hacer uno de Johnny Hallyday para los franceses, que te lo van a pedir. Sí. ¿El qué? ¿Perdona? Uno de Johnny Hallyday te lo van a pedir, Como esto se traduzca al francés. Bueno, estamos pensando Serge Gainsbourg, Franz Gall, bueno, yo qué sé. Vamos, nosotros... Oye, chicos,
Ha sido un placer conocer las aventuras de algo que ya nos ha enganchado tanto a Roque como a mí, que son las aventuras del Little Niño, las 5 que de momento tenemos. Seguiremos esperando el resto. Y Jaime, nos despedimos con un poquito de música, ¿no? Que se Otro note maridaje, como manda. qué es lo que somos. una invitación especial, un grande. El tercer mejor guitarrista, o el primero o el segundo, con Roy y con Moisés, que es Néstor Pardo, otro titán. Well, Lord, Miss Carter. Girl, you sure look good to me, huh? Well, please don't sound the baby. I know you can't be, well, I give you all my money, but you just won't treat me right. You like to bowl every morning, come home till late at night. I said bye, baby. Girl, I won't be coming no more, no. Goodbye, Johnny and darling, down on the road I go. Yeah. Well, Lord, Miss Carter. Girl, you sure look good to me, huh? Well, please don't stop me, baby. I know it can't be me. I said bye, baby. Girl, I won't be coming no more, no. Goodbye, Johnny, darling. Down on the road I go, no. Pues Dani, Jaime, ha sido un placer. Mucha suerte, chicos. Oye, muchísimas Gracias. gracias, Iñaki. Un Ha abrazo sido y a un triunfar. placer Y a seguir, absoluto. Jaime, con los cuentacuentos físicos después de la aventura. Sí, en el próximo te vienes. No te quepa duda. No me va a quedar otra, me temo. Un abrazo, chicos. Bueno, Muy en la bien, Feria del muchas Libro gracias, presentamos Iñaki. el 26 de ¿Sí? septiembre a las 6 de la tarde, me lo acaban de decir, en la Feria del Libro. Quizás hacemos un cuentacuentos, pero seguro que hay música en directo. Me llevaré mis zapatos de gamuza azul. Perfecto. Perfecto. Chao. Te va a faltar suela. Chao. Adiós.